Ese mismo día, caída ya la tarde, Jesús les dijo: pasemos al otro lado. Despidiendo a la multitud, lo llevaron con ellos en la barca, como estaba, y había otras barcas con él. Pero se levantó una violenta tempestad, y las olas se lanzaban sobre la barca de tal manera que ya la barca se llenaba de agua. Jesús estaba en la popa, durmiendo sobre una almohadilla. Entonces lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Jesús se levantó, reprendió al viento y dijo al mar: Cálmate, sosiégate. Y el viento cesó, y sobrevino una gran calma. Entonces les dijo: ¿por qué están atemorizados? ¿Cómo no tienen fe? Y se llenaron de gran temor y se decían unos a otros: ¿quién pues es este que aún el viento y el mar le obedecen? Acompáñame a orar allá en tu lugar. Padre, te damos las gracias, Señor, porque eres un Dios bueno, porque eres un Dios grande, porque muestras tu poder y fidelidad hacia con nosotros cada día de nuestras vidas. Y en esta hora venimos ante ti, Señor, en un espíritu humilde, en dependencia, reconociendo que necesitamos de ti, necesitamos tu palabra, necesitamos tu dirección, necesitamos tu luz, Señor. Sé tú hablando a nuestros corazones, sé tú transformándonos, sé tú santificándonos por los medios que tú has provisto para nosotros, Señor. Que no solamente palabras, que no sean solamente una cuestión moral, Padre, sino que seas tú abriendo nuestros ojos para poder ver a Cristo, para poder ver lo que Él ha hecho por nosotros, para poder ver tu gloria, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. Para los pilotos de avión llega a pasar llegan a experimentar esto que conocen como desorientación espacial. Y esto ocurre cuando las condiciones climáticas, cuando están manejando el avión, son tan adversas al punto que no pueden distinguir lo que viene siendo el horizonte, ni lo que es tierra, ni lo que es arriba, ni lo que es abajo. Imagínate que estás en un avión, lo vas manejando tú, pero no tienes ventanas. No sabes qué dirección es qué dirección, no sabes si vas para arriba o para abajo, no sabes si estás de cabeza o no, y simplemente tienes que manejar el avión de esa forma. Ahora, claramente están en un peligro mortal, es algo letal, ¿no? ¿Y qué hacen al respecto? ¿Cómo lidian con esto? Porque estás de acuerdo que cuando tú y yo vemos el cielo, no se ve algo fácil de transitar, por así decirlo. Si aquí que solo hay adelante, atrás, izquierda, derecha, y batallamos y chocamos, y ahí andamos metiéndonos mal en la glorieta. Imagínate ahora cuando estamos hablando de tránsito aéreo. ¿Qué hacen? Bueno, los pilotos de avión tienen que tener la capacidad de manejar el avión meramente utilizando los instrumentos de vuelo. Entonces, ellos son capacitados para leer, interpretar, entender y confiar en los instrumentos de vuelo. Sus percepciones en ciertos momentos dejan de ser viables. Simplemente ya no tienen un lugar, no tienen un papel, no son de confiar. Y entonces ellos tienen que ignorar sus percepciones y simplemente confiar en los instrumentos de vuelo. Un buen piloto es un piloto que puede hacer eso. Ahora, durante nuestras vidas, también llegamos a experimentar lo que pudiéramos llamar desorientación espiritual. Las situaciones difíciles, situaciones complejas, con las que nos vemos obligados a lidiar, incapaces de simplemente tomar una salida simple, pueden llegar a ser abrumadoras. Las decisiones que tenemos que tomar, sobre todo cuando ninguna de las opciones que están frente a nosotros parece ser correcta o incorrecta, simplemente son opciones difíciles. Son caminos que son difíciles de transitar. Incluso cuando hay cosas que sabemos que tenemos que hacer, que no es una cuestión de si está bien o está mal, simplemente es una cuestión de tengo que hacer esto, pero eso que tengo que hacer es imposible. Es abrumador. Es terrible. Ojalá no estuviera en esta posición. Y entonces todo esto nos aplasta. Y creo que sobre todo en un punto donde todos nos identificamos es con la cuestión del sufrimiento. Porque el sufrimiento que experimentamos, donde somos impotentes en gran manera de hacer algo al respecto,
nos llena de profundo temor. Todos aquí hemos sufrido, todos aquí estamos en la actualidad sufriendo y todos hemos pasado por sufrimiento que es duro, en el cual tú simplemente estás ahí como un espectador y como alguien que está padeciendo, pero no puedes hacer nada al respecto. No tienes la capacidad de quitar eso que está produciendo el sufrimiento. Incluso para aquellos que no se denominan creyentes, no están exentos en ninguna forma de padecer de todo esto. La realidad es que todos sufrimos, todos dudamos y todos tememos. La pregunta al centro entonces es, bueno, ¿y entonces cómo vivimos con esto? ¿Qué hacemos al respecto? Ahora, en este pasaje de Marcos, tú y yo encontramos tres grandes cosas que nos llevan a una respuesta a nuestra pregunta. Entonces yo quiero que vayamos a través del pasaje viendo estas tres grandes cosas, ¿sí? Otra vez, encontramos tres grandes cosas. El pasaje empieza diciendo, se levantó una violenta tempestad y las olas se alzaban sobre la barca, de tal manera que la barca se llenaba de agua. Jesús estaba en la popa durmiendo sobre una almohadilla. Entonces lo despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no te importa que perezcamos? El mar es uno de esos lugares donde personalmente no me gustaría estar. No es algo que se me hace asombroso, me parece algo asombroso, mas no me gustaría asombrarme en persona. Me explico, es como que se me hace asombroso verlo en la tele, o verlo en videos, o verlo en pinturas, pero asombrarme estando ahí, no gracias. Y existe una cantidad interminable de relatos e historias de barcos, de naufragios, o simplemente de relatos de hombres que están en el mar y ven cosas que son como inexplicables. Y entonces el mar es como un animal incontrolable, indomable, que nadie puede conocer del todo. Y siempre está este clásico dato, ¿no? ¿Sabías que conocemos más sobre el universo y la galaxia que sobre el océano que está en nuestra Tierra? Y tú dices, híjole, menos ganas me dan de estar ahí. Muchas menos. Y ahora esta es una de esas ocasiones donde podemos utilizar nuestra imaginación. La imaginación es un recurso muy valioso que se ha oxidado más que nada por la tecnología, sinceramente. Pero esto es uno de esos casos donde vamos saca tu imaginación del cofre que tienes ahí empolvado con telarañas y vamos a usarla, ¿no? Entonces quiero invitarte a que lo uses y nota estos detalles, porque finalmente está contando la historia de una tempestad, de una tormenta. Algunos detalles que vale la pena considerar. Primero, los que estaban con Jesús eran navegantes de profesión. Es decir, eran pescadores, eran hombres que conocían el mar, eran hombres que dedicaban su vida a estar en el mar. Esto es lo equivalente a, háblenle a un adulto, y el adulto no sabe qué hacer. ¿Sí? Igual, estos eran hombres navegadores profesionales. Estos hombres ya habían experimentado tormentas, no era la primera tormenta que ellos se habían topado. Y reconocían que esa tormenta era mucho más intensa que cualquier otra que hubieran experimentado. El pasaje nos relata cómo esta barca estaba llena de agua y aquí también quiero que consideres esto. Esta es una barca. Cuando yo me imaginaba este pasaje, voy a echar la culpa a los VeggieTales, a las películas, porque siempre que me imaginaba este pasaje me imaginaba un barcote acá grandote y de 3 pisos y así, ¿no? Pero no, esta es una barca, o sea, literalmente es un pedazo de madera que tiene otros pedacitos de madera encima y se acabó, eso es todo, ¿sí? Una simple barca para pescar. Y entonces imagínalo, ¿no? Es un pequeño bote siendo golpeado por una ola tras otra, de tal manera que las olas, el agua empieza a subirse a la barca, se empieza a hundir. Algunos hombres seguramente estaban tratando de izar las velas del bote para que no se rompiera el mástil, para que el viento no lo sacudiera a derecha e izquierda, que no se fuera a volcar. Otros estaban luchando con los remos pequeños, así como que contra la ola, derecha, izquierda. Otros estaban volteándose entre ellas, así como viéndose hacia los ojos con lágrimas, así como que nos vemos allá. Y entonces imagínate, ¿no? Así la música en cámara lenta y todo acá el caos, ¿no? Imagínate las nubes oscuras que estaban cubriendo todo el lugar, donde no había ni un solo rayo de sol apuntando. Y entonces está en una tempestad, con viento, con lluvia, con olas gigantes golpeando una pequeña
barca. Voltean alrededor y alrededor de ellos ven otras barcas en la misma situación. ¿Qué estarían sintiendo? ¿Qué estarían pensando? Porque seamos sinceros, si tú y yo estamos en esa situación, lo que vamos a estar pensando es, pues ya fue, hasta aquí llegué. A lo mejor vamos a jugar a ver qué barca dura más y ya, eso es lo último. Y ahora, la palabra que utiliza cuando dice una violenta tempestad en su original es la palabra megás y es utilizada frecuentemente para describir algo masivo, inmenso, fuera de lo común. Y entonces la primera cosa que este pasaje nos quiere presentar es una gran tormenta. Una gran tormenta. Una tormenta que produce caos y un poco de todo. Y ahora este evento no solo es narrado por Marcos, si te vas a otros evangelios, también lo encuentras. Y es bien interesante ver cómo en otros evangelios, aunque se está contando lo mismo, se cuenta como con distintas palabras o distintas reacciones. Y todos estos registros diferentes del mismo evento nos dan una buena idea de lo que estaba ocurriendo, como en la cuestión de la dimensión o magnitud. Es como una entrevista a diferentes personas de un desastre natural, ¿no? Entonces pasa un huracán y entonces agarran a 3, 4, 5 personas. ¿Y tú cómo lo viviste? Y no, que yo vi que venía desde allá y que se llevó a mi perro y que luego se llevó a mi casa y luego yo estaba agarrando aquí a mi hijo, agárrate. Y luego le preguntan a otra, ¿y tú cómo lo viviste? No, yo lo vi allá a lo lejos y yo me asusté, yo me puse a orar y me metí al sótano pues para que no me pasara nada. Y luego le preguntan a otra, no, yo me fui con el huracán y ya, así fue. Y se llevó mi techo, ahora duermo a la luz de las estrellas. Y entonces todo esto son diferentes perspectivas del mismo evento. Cada uno está contando lo que vivió. Y la experiencia de esa tormenta, considerando todos estos diferentes relatos, estaba caracterizada por confusión, por caos, particularmente la perspectiva que cuenta Marcos, lo que pareciera ser exigencia y enojo. Y ahora cabe destacar esto. Es históricamente aceptado que el principal testigo o la principal fuente para el Evangelio de Marcos era nuestro queridísimo amigo Pedro, que todos aquí somos como Pedro. ¿Sí? ¿Te acuerdas el Pedro que negó a Jesús 3 veces por miedo? El Pedro que le dijeron no te juntes con gentiles y dejó de juntarse con gentiles. El Pedro que le cortó la oreja al oficial nada más porque estaba haciendo ahí algo. El Pedro que quiso regañar a Jesús. ¿Sí? Bueno, ese Pedro. ¿Sí? Y entonces ese mismo Pedro es el que dice aquí, maestro, ¿no te importa que nos muramos o qué? Y entonces date cuenta, hay una exigencia, ¿no? Tiene mucho sentido decir que no fue una plegaria amable. Maestro, disculpa que interrumpa tu bello sueño. Quisiera saber si no es de tu interés lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Parece ser que vamos a perecer. Sí, no, Pedro no llegó así. Pedro seguramente, ¡despiértate! Ahora, ¿qué nos habla esto a nosotros? Bueno, este es un caso clásico de una situación que por mucho sale de nuestro control y somos incapaces de hacer algo al respecto. Somos impotentes ante lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Y todos hemos estado aquí. La enfermedad de un familiar, el enojo de alguien contra nosotros, dificultades en las relaciones, una carga abrumadora de expectativas o pendientes o deberes o cosas que tenemos que hacer, tenemos que cumplir. Incertidumbre de lo que viene el día de mañana. Todo esto son tormentas. Todo esto son tormentas. Y nota lo siguiente. Bien pudiera ser la persona con mayor experiencia, conocimiento, preparación, madurez, con más años de vida, y aún así sigue siendo incompetente, sigue siendo impotente, sigue siendo insuficiente. Es algo inmenso, es algo que te deja sintiendo como si tuvieras que cargar con el peso del mundo solo con tu meñique. Y todos hemos estado ahí. Y si no hemos estado ahí,
probablemente en algún punto de tu vida vas a estar ahí. Y entonces te pregunto, cuando estás en estas situaciones, cuando has estado en situaciones así, ¿cuál es tu reacción? Porque en esas tales tormentas de la vida somos muy sacudidos a tal punto que nos dejan confundidos, que nos dejan en caos. Y entonces tenemos ritmos de vida, ¿no? Y de repente todo es urgente, todo es para ayer, todo es para allá, todo se tiene que hacer excelente, todo se tiene que hacer perfecto, todo se tiene que hacer en un tiempo limitado. No paramos, no descansamos, no dormimos. Todo es estrés, todo es productividad y todo es la idea de tengo que resolver ese problema que es imposible de resolver. Tengo que resolver la enfermedad de mi hijo. Tengo que resolver la situación económica que hay en casa. Sencillote, nada más para mañana tengo que encontrar un trabajo que pague 30,000 al mes. Y ya, tengo que resolverlo. Y entonces ahí estás. Y luego volteamos a Dios en un sentido de exigencia, ¿no? Padre nuestro que estás en el cielo, ¿te importa? Porque no parece mucho, no se siente como que te importe. Si tú que lo sabes todo, ¿estás seguro? Tú que eres un Dios bueno. Como que ahí en tu libro de personas a las cuales atender o a las cuales dedicarle tiempo, a las cuales cuidar, a lo mejor escribiste mal mi nombre, es con S al final, no es Marco, es Marcos, y a lo mejor por eso estoy como estoy. Y bueno, ¿sabes qué? Todo esto no es otra cosa más que temor. Esto es temor. Este caos, esta confusión, esta exigencia, este enojo, no es otra cosa más que temor. En el lado opuesto, literalmente en el lado opuesto, en la popa estaba Jesús. Ahora, para aquellos que no son marineros, no se preocupen, yo soy marinero de 30 años de experiencia. La popa viene siendo la parte de atrás del barco. Entonces tú tienes una barca y en la parte de atrás del barco, ahí está la popa. Y la popa es generalmente una tabla un poco más grande que las otras. Y Jesús estaba ahí, en esa popa. Cuando yo leía, siempre pensaba que era un barco más grande, como que en mi mente Jesús estaba en uno de los cuartos de abajo y estaba de que acostado en una litera de esas de navegantes, ¿no? Algo del estilo. Y yo pensaba así que no, pues sí, ¿no? Pero no, en realidad cuando tú te metes a ver cómo eran las barcas de antes y lo ves como lo narra Marcos, como lo escribió Pedro, te das cuenta que en realidad Jesús estaba ahí literalmente. Es lo equivalente a que estamos volcándonos en un carro por un barranco y en el asiento de atrás hay una persona dormida. Así, ¿sí? No es que estuviera en otra zona, en otro lugar, estaba ahí en el asiento de atrás. Y entonces tú tienes acá de este lado a los navegantes, marineros, discípulos y todos, nos vamos a morir, nos vamos a morir. Y Jesús, así estaba. Y entonces tienes como dos ideas así súper contrapuestas, ¿no? De las cosas más impresionantes de esta narrativa, más que una gran tormenta, es que Jesús estaba durmiendo como un bebé. Y si te das cuenta, la tormenta no fue suficiente para despertarlo. Aquí ya te identificas un poquito, ¿no? Así como que, híjole, yo soy de esos. Yo conozco gente que no puede dormir si hay una luz prendida. Si hay un poquito de esos azules en la noche de alguna pantalla o así, nada más que te indique que está conectada a la luz, no pueden dormir. Si hay un poquito de ruido, no pueden dormir. Si la almohada no está perfectamente a 30 grados, no pueden dormir. Si la sábana no está completamente extendida y tiene una pequeña arruga en la parte de los pies, no pueden dormir. Pero luego tienes a Jesús y entonces imagínate el barco. Y Jesús. Así. Y entonces es impresionante considerar esto. Pero quiero que notes esto, ¿no? Jesús está tomando lo que yo considero que es la mejor siesta del mundo. Y fíjate, en el versículo 35 dice, ese mismo día, caída ya la tarde, Jesús les dijo, pasemos al otro lado. Es el mismo día. ¿Te acuerdas todo lo que hemos estado viendo de Marcos? Bueno, es el mismo día. O sea, durante este día Jesús ha estado predicando y predicando y predicando y hablando a las personas y a las multitudes. Y luego les explicaba a los discípulos aparte y luego les decía el reino y luego esto y luego aquello.
Este había sido un día pesado. Todo el día estuvo enseñando junto al mar. Y luego esta frase que dice, y lo llevaron a Jesús como estaba. ¿Sí? Básicamente está diciendo, Jesús no se fue a bañar, Jesús no fue a agarrar un snack, no tomó un break de comida, no agarró una barrita de esas de granola. Así como terminó de predicar, así lo agarraron y vámonos, ¿sí? A lo que sigue. ¿Sí? Y entonces Jesús estaba probablemente cansado. Recuerda, Jesús es hombre, ¿sí? Jesús tiene un cuerpo, Jesús se cansa, sus pies se cansan. Yo termino de predicar aquí 30 minutos y por alguna razón siento como si he estado parado 20 horas seguidas. Y entonces imagínate, Jesús estaba en una barca, que la barca probablemente no tenía mucha solidez. Y Jesús estaba cansado. Y lo único que se me viene a la mente es que era de esas siestas donde despiertas y tienes el pelo así todo aplastado. Y luego te levantas y el cachete está todo rojo, así todo el almohado marcado. Y luego estás hablando así. Y luego tienes la baba aquí seca. Y en la almohada también hay un charquito de baba, ¿no? Y digo que, 2 horas más, por favor. Y ahora no sabemos qué tan dormido estaba Jesús, ¿no? Porque no tenemos todo esto. Pero sabemos lo siguiente: la tempestad no fue suficiente para despertar a Jesús. Era una muy buena siesta. Y entonces Jesús es despertado. Maestro, no te importa si perecemos. Se levanta y habla. Y aquí hay algo impresionante, ¿no? Jesús reprende al viento y al mar. Y las palabras que se utilizan son exactamente las mismas que utiliza cuando reprende a un demonio. Jesús se levanta y le dice, cálmate, sosiégate. Y son las mismas palabras. La autoridad con lo que lo hace es exactamente la misma. ¿Y sabes cuál es el resultado de esto? Una gran calma. Y entonces pasamos de una gran tempestad, una gran tormenta, una tormenta tan violenta que incluso los más experimentados reconocían que era algo distinto, algo único, algo masivo, algo inmenso, a un hombre que simplemente dice 2 palabras y se convierte en una gran calma. Una calma inmensa, una calma distinta a cualquier otra. Y hay 2 cosas que deberíamos de considerar aquí. Reconociendo que Jesús está tranquilamente dormido en medio de la tempestad y que muestra un total dominio de su autoridad sobre la tempestad. Primero está el tema de dormir. Un autor lo ponía en estas palabras: dormir demuestra una confianza total en la mano soberana de Dios. ¿Cómo estás en tus hábitos de sueño? ¿Qué te tiene despierto en las noches? ¿Qué te impide tener un buen descanso? No pienses en que para Jesús no aplica porque es Dios. No, en absoluto. Su vida estaba en el mismo riesgo que la de los hombres en esa barca. Y te pregunto, ¿estaba la vida de Jesús en riesgo? Al igual que la de los hombres en esa barca. ¿Y entonces por qué Jesús estaba durmiendo tan tranquilamente? Bueno, porque él confiaba en su Padre. Porque él confiaba en Dios. Y él sabía que él no iba a morir ahí. Y entonces, la gran diferencia era que Jesús conocía muy bien sus instrumentos de vuelo. El tema aquí es uno de dependencia, de confianza total y plena en Dios. Segundo, el tema de la autoridad. ¿Por qué podemos confiar en Dios? ¿Por qué podríamos dormir tranquilos aun cuando todo alrededor está de cabeza? ¿Por qué pudiera yo dormir mis 7 u 8 horas cuando sé que está ocurriendo algo malo y no puedo hacer algo al respecto? ¿Cómo puedo yo dormir tranquilo cuando sé que alguien que quiero, alguien que amo, alguien que aprecio está sufriendo? ¿Cómo puedo yo dormir tranquilo cuando una persona sé que está enferma y que está sufriendo y que se está doliendo?
¿Cómo puedo yo dormir tranquilo cuando sé que hay personas que están en una situación compleja, complicada, difícil? ¿Cómo puedo yo dormir tranquilo cuando yo sé todas esas cosas? John Piper decía, la soberanía de Dios en la Biblia sobre todas las cosas es omnipresente y completa. No tienes que inferirla lógicamente, simplemente está en todas partes. Dice que gobierna el viento, los truenos, nieve, ranas, mosquitos, moscas, langostas, codornices, gusanos, peces, gorriones, hierba, plantas, sequías, el sol, puertas de la prisión, ceguera, sordera, parálisis, fiebre, enfermedades, planes de viaje, los corazones de los reyes, naciones, asesinos, muerte espiritual y así sucesivamente. Y todos obedecen su voluntad soberana. Mi confianza en que Jesús gobierna todas las olas y todos los mares no se basa en que calma la tormenta, sino que es el Hijo de Dios, que es Dios, y que la Escritura enseña que todo funciona según el consejo de su voluntad. ¿Por qué podemos tú y yo dormir tranquilos? La respuesta más sencilla es porque este es el mundo de Dios. Porque este es el mundo de Dios. Está bajo su control, está bajo su gobierno. Él es soberano sobre toda la creación. Es soberano sobre la enfermedad que tiene tu familiar. Es soberano sobre la situación en la que estás. Es soberano sobre tu cónyuge. Es soberano sobre tus hijos. Es soberano sobre tus padres. Es soberano sobre el sufrimiento. Es soberano sobre los terremotos. Es soberano sobre huracanes. Dios es soberano. Es soberano sobre todas las cosas. Este es su mundo. Y entonces, ¿por qué tú puedes dormir tranquilo? Porque Él es soberano sobre ti también. Porque tú eres parte de su creación. Porque Él tiene cuidado de ti. Ahora, después de una gran calma, tenemos aquí una pregunta que es asombrosa, ¿no? Porque si te das cuenta, llega Pedro y le dice a Jesús, ¿qué onda? ¿Vas a hacer algo o no? Y Jesús ni le responde, Jesús simplemente se levanta. Yo creo tal vez irritado porque lo despertaron de una siesta buenísima. Habla al mar, lo reprende, cálmate, sosiégate. El viento cesa, viene una gran calma. Y entonces voltea y les dice, ¿por qué están atemorizados? ¿Cómo no tienen fe? Y esto es lo siguiente que tenemos. Los discípulos se llenaron de un gran temor. Se llenaron de un gran temor. Y esto es impresionante porque quiero que consideres lo siguiente. Ante la tormenta, los discípulos estaban atemorizados. Pero cuando ellos vieron lo que Jesús hizo, ellos estaban grandemente atemorizados. Recuerda, grande significa algo distinto, masivo, inmenso, fuera de lo común. ¿Qué acaba de pasar aquí? Bueno, lo que acaba de pasar es que ahora los discípulos le tienen más miedo a este hombre que acaba de decirle al mar que se calme, que a la tormenta que le estaba amenazando con su vida. Eso es lo que está pasando. Todos nosotros, todos los hombres tenemos temor. Todos los hombres somos creados de cierta manera que hay temor en nosotros. Y entonces quiero dejarte con 4 cosas. 4 cosas respecto al temor que es importante que entiendas. Lo primero es, considera que todos tenemos temor. Todos tenemos temor a algo. Todos tenemos temor, ya sea constante o en situaciones específicas, pero siempre hay temor en nosotros. Ya sea temor a perder a alguien que amo, ya sea temor a no lograr lo que estoy deseando lograr, ya sea temor a ser insuficiente, ya sea temor a las expectativas que otros tienen sobre mí. Temor a perder a
mi familia, temor a perder mi dinámica de vida, temor a que mi matrimonio no sea el que soñé toda la vida, temor a ser un fraude. ¿Sí? Todos tenemos temor. Lo segundo es que no se trata de no temer. No se trata de que no temamos, porque es imposible que no temamos. Si fuimos creados, si fuimos diseñados para tener temor, es imposible que no temamos. Todos tememos, no se trata de que no temas. El punto aquí es que hay temores excesivos. El temor te controla. Aquello a lo que le temes te controla. Y entonces los temores excesivos, el temor que abruma a las cosas incorrectas, es un temor que te va a llevar a hacer cosas incorrectas. Y entonces lo tercero es que deberíamos temer las cosas correctas. Lo que tú y yo tenemos aquí en este pasaje no es nada más y nada menos que la historia más terrorífica de toda la Biblia. Porque el mar es considerado, incluso hoy en día, es considerado uno de los lugares más terroríficos. Y no solamente en el sentido de que cuando cae la noche y no ves nada y todo lo que hay debajo del mar, ¿no? y desconocemos, sino en el sentido de que incluso aquello que conoces es incontrolable, es indomable. Tú sabes que cuando tú sales al mar, solo eres tú y el mar. Y no hay más. Y sin embargo, de alguna manera llega un hombre que produce un temor mucho más abrumador que el mar. El miedo fuera de lugar se convierte en un tirano. Y este tirano impone sus límites, nos restringe, nos deja deshabilitados, ya sea en parte o en la totalidad de nuestras vidas. Bajo la regla de este tirano, no hacemos lo que sabemos que deberíamos porque tenemos miedo. Y entonces aquí te dejo con la cuarta cosa. Jesús les dice, ¿cómo es que no tienen fe? Y esto es un regaño. Pero la idea aquí no es esta, la idea no es que no temas, la idea es teme a las cosas correctas. La fe implica temor. La fe implica tener temor de las cosas correctas. La fe implica tener temor del Dios que controla todo y no de las cosas que son controladas por el Dios que las creó. La fe implica reconocer que más temible que cualquier tormenta es el Dios que las puede hacer o deshacer con dos simples palabras. La fe implica temer. En 2 Corintios 5:7 dice, porque por fe andamos, no por vista. Y entonces aquí lo que tú y yo deberíamos hacer, el temor correcto, las cosas correctas a temer, es a Dios. El asombro es este temor reverente, es este temor de reconocer que Dios es tan grande, tan inmenso, tan distinto, más grande que cualquier otra cosa, más terrorífico que cualquier otra cosa, de tal manera que Él sea lo único que temo, sea lo que más temo. Los discípulos no dejaron de temer, pero en este punto por lo menos están temiendo a lo que es correcto temer. Quiero terminar con esto. Hay otra historia también de un barco y una gran tormenta, donde se habla mucho de cosas grandes. Y esta historia está en el libro de Jonás. Entonces acompáñame ahí en tu Biblia y vamos a Jonás 1. Y solamente quiero que veas algunos paralelismos entre esta historia y lo que estamos leyendo en Marcos.
En el versículo 4 del capítulo 1 dice, el Señor desató sobre el mar un fuerte viento y hubo una tempestad tan grande que el barco estuvo a punto de romperse. Y hay algo bien interesante aquí, porque aquí personifica al barco. En realidad lo que tú y yo deberíamos leer es, el barco se quería romper, como si el barco tuviera una voluntad propia, de decir, no puedo tolerar esto, me quiero romper para allá, simplemente terminar con este sufrimiento, ¿no? Esta era una gran tormenta. Y luego fíjate, los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y arrojaron al mar la carga que estaba en el barco para aligerarlo. Pero Jonás había bajado a la bodega del barco, se había acostado y dormía profundamente. Suena similar, ¿no? Y ahora lo que quiero enfocarme en esto es que Jonás dice en el versículo 12, tómenme y láncenme al mar, y el mar se calmará alrededor de ustedes. Y aquí lo que tú y yo vemos es la imagen de un hombre que para salvar la vida de los otros hombres, ¿qué tiene que hacer? Dar la suya. Dar su vida. Y entonces él dice, para que ustedes vivan, es necesario que yo muera. Tú y yo tenemos una gran esperanza, porque tenemos un gran Dios. Para salvar nuestra vida, era necesario que Él muriera. Y Él ciertamente vino y murió por nuestros pecados, por aquello que tú y yo merecíamos morir. Él llevó nuestras cargas. Y ahora es por eso que tú y yo estamos aquí. Si estamos en Cristo, lo único que tenemos para temer es al Dios que nos ama. Es el Dios que nos ama. Y puede ser extraño decir, teme al Dios que te ama. Es extraño. Pero este Dios sigue siendo Dios. Sigue siendo el que controla el mar. Sigue siendo el que creó todo el universo. Sigue siendo un Dios temible. Pero es un Dios que te ama. Es un Dios que está a tu favor. Es un Dios que cuida de ti. Mi invitación para ti entonces es esta. Si estás de acuerdo conmigo en que todos tememos, todos dudamos y todos sufrimos. Si has experimentado un temor sobrecogedor, si has experimentado temor que te abruma y te controla, bueno, considera a Cristo. Considera a Dios. Considera a aquel que creó todas las cosas, que gobierna todas las cosas. Y considera que tú le perteneces a Él. Esta es nuestra gran esperanza. Acompáñame a orar. Padre, te damos las gracias porque eres bueno. Te damos las gracias porque nos has dado a Cristo, Señor. Te damos las gracias porque en tu sabiduría, en el consejo perfecto de tu voluntad, tú haces cosas que no podemos comprender. Porque tú tienes control de todas las cosas y sabemos que tú eres soberano sobre cualquier aflicción que nosotros tengamos. Reconocemos que estamos en un mundo lleno de pecado, corrompido por él. En un mundo lleno de sufrimiento, de maldad, de dolor. Que todos nosotros de una forma u otra sufrimos. Que todos hemos pasado por tormentas o estamos pasando por tormentas, Señor. Y en esta hora te pedimos que seas tú obrando en nosotros para poder voltear a verte a ti en medio de la tormenta. Para tomar el ejemplo de Cristo, que en medio de la dificultad, en medio de la tempestad, Él podía dormir tranquilo, porque sabía que había un Dios velando por Él, cuidando de Él.
y que nada se sale nunca de su perfecta voluntad. Que cuando te amamos, Padre, podamos asombrarnos de ti, temerte más a ti. Unifica nuestro corazón para que tema tu nombre, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.